Un hombre hace todo lo posible para criar a sus trillizos tras el abandono de su esposa. Un día, un hombre extraño toca a su puerta y dice, esos hijos no son tuyos, son míos. Rodrigo siempre despertaba antes del amanecer, arrullado por el inconfundible sonido de las risas y carreras de los trillizos, Gabriel, Bruno y Cayo. La casa se llenaba de vida desde el primer momento del día, una mezcla de caos y alegría que convertía las mañanas en una coreografía caótica y familiar. Los niños, de 5 años, eran pura energía. Cada uno tenía una personalidad marcada. Gabriel era el líder natural, siempre decidido a comandar los juegos. Bruno, el más cariñoso y soñador, se perdía en las historias que inventaba, y Cayo, el más tranquilo y observador, prefería siempre tener un libro en la mano, absorbiendo el mundo a su alrededor. Rodrigo, por su parte, se encontraba constantemente en medio de la confusión de las disputas, quien se quedaría con la camiseta favorita o quien terminaría el cereal primero, y la lucha por mantener la casa organizada. Pero a él le gustaba ese caos. Cada risa, cada pequeña discusión infantil se volvía parte de la atmósfera de amor que tanto valoraba. Las comidas eran momentos de paz relativa, donde las historias contadas por los trillizos se mezclaban con las carcajadas y en ocasiones, con berrinches. Rodrigo hacía todo lo posible por estar presente en cada momento y siempre, al final del día, exhausto, se sentaba en el sofá de la sala, reflexionando sobre cómo su vida se había vuelto plena, incluso con el cansancio constante. Sus hijos eran su razón de vivir. Sin embargo, el día a día de Rodrigo no se limitaba al alegre caos de los niños. Su pequeña tienda de abarrotes era su segunda casa. El modesto espacio, lleno de estanterías rebosantes de frutas frescas y víveres, era su principal fuente de sustento. Cada venta representaba la certeza de que lograba mantener a su familia unida. No obstante, administrar la tienda solo, con todas las cuentas, las demandas de los clientes y el peso de ser el único proveedor, empezaba a agotar su energía. Los últimos 3 años habían estado marcados por un desafío aún mayor, la desaparición de su esposa, Clara. Una fría mañana de invierno, Clara salió para su caminata habitual, un momento que solía usar para aliviar el estrés. Pero ese día, nunca volvió. No hubo peleas, discusiones ni señales de que algo estuviera mal. Simplemente desapareció, dejando a Rodrigo solo para enfrentar el dolor y el caos. Los primeros meses fueron los peores. Rodrigo pasaba noches en vela, esperando oír el sonido de la puerta abrirse, con la esperanza de que Clara regresara. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que luchaba contra lo imposible. Al principio, los trillizos hacían preguntas diarias sobre su madre, pero a medida que los meses se transformaban en años, las preguntas se volvieron menos frecuentes. La ausencia de Clara se convirtió en un vacío silencioso que flotaba sobre la casa. Rodrigo intentaba llenar el vacío de la mejor manera posible. Asistía a todas las reuniones escolares, llevaba a los niños al parque y se aseguraba de cocinar sus comidas favoritas, aunque muchas veces fallara al intentar replicar los platos que Clara hacía con perfección. Aún así, nada lograba borrar el hueco dejado por la ausencia de su madre. Por las noches, cuando los niños finalmente se dormían, Rodrigo se permitía sentir la soledad que reprimía durante el día. Miraba las paredes de la sala, ahora más vacías, sin los toques de Clara, y el dolor lo consumía. Se preguntaba repetidamente en qué había fallado. ¿Cómo pudo Clara abandonarlos? Rodrigo estaba en la tienda una tarde tranquila. Los trillizos jugaban en el fondo de la tienda, sus risas resonando mientras Gabriel y Bruno jugaban una partida improvisada de fútbol, y Cayo estaba absorto en un libro de aventuras. El sonido de los juegos daba ligereza al día monótono, hasta que el timbre de la puerta interrumpió el ambiente familiar. Un hombre entró, su figura dominando la entrada. Alto, con rasgos marcados y una barba cerrada que le daba una apariencia severa. Sus pasos eran firmes, pero su mirada vagaba por la tienda como si buscara algo que nunca fue suyo. Rodrigo sintió una pizca de desconfianza antes de que el hombre hablara.
Rodrigo, siempre cordial, dejó la caja de mercancías que estaba organizando y se acercó al hombre con una sonrisa. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Rodrigo, manteniendo la simpatía. El hombre miró alrededor, sus ojos pasando por cada rincón de la tienda antes de fijarse en Rodrigo. Su postura era tensa, y algo en su presencia hacía que el ambiente se sintiera de repente más pesado. ¿Tú eres Rodrigo?, preguntó el hombre con voz firme y directa, como si ya conociera la respuesta. Rodrigo frunció el ceño. Sí, soy yo. ¿Necesita algo? El hombre respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo difícil. Mi nombre es Daniel. Soy el padre biológico de Gabriel, Bruno y Cayo. Las palabras de Daniel resonaron en el ambiente, dejando el aire más denso. Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Una mezcla de sorpresa y negación lo invadió. Esto no puede ser verdad, pensó, pero las palabras de Daniel golpeaban en su mente como un martillo, aplastando sus certezas. Su mente vagó por los recuerdos de los trillizos, los primeros pasos, las primeras palabras, momentos que siempre consideró suyos y que ahora, de repente, parecían distantes, como si los estuvieran arrebatando de él. Durante algunos segundos quedó inmovilizado, luchando contra la realidad que se desplegaba ante él. Los últimos años de su vida se desplegaban ante sus ojos, las noches sin dormir, la lucha por cuidar a sus hijos solo, el dolor silencioso por la ausencia de Clara. Ahora todo parecía ser cuestionado, como si la propia base de su existencia estuviera derrumbándose. ¿Qué dijiste? Las palabras salieron casi en un susurro, mientras Rodrigo intentaba recuperarse. Daniel mantuvo su mirada fija, inquebrantable. Clara nunca te lo contó. Yo soy el padre biológico de los trillizos, y estoy aquí para reclamar mis derechos. El impacto de la revelación golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. Trataba de mantener la calma, pero por dentro una tormenta de emociones lo consumía. La imagen de los trillizos jugando despreocupados en la tienda contrastaba con la tormenta emocional que se desataba dentro de Rodrigo. ¿Cómo pudo Clara esconder algo tan serio? ¿Y por qué Daniel aparecía ahora? Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rodrigo hizo algo que rara vez hacía: pidió ayuda. Tomó el teléfono y llamó a Paulo, su viejo amigo y abogado de confianza. Paulo siempre había sido la persona en quien Rodrigo podía confiar en momentos difíciles, y ahora, más que nunca, necesitaba orientación. Paulo, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo Rodrigo, tratando de mantener la voz firme, pero fallando al ocultar la tensión. Paulo, percibiendo el tono grave de su amigo, no dudó en sugerir un encuentro inmediato. Poco después, llegó a la pequeña sala en la parte trasera de la tienda, donde Rodrigo solía ocuparse de las finanzas del negocio. Sentado frente a Rodrigo, Paulo mantuvo su habitual calma, pero sus ojos demostraban preocupación. Rodrigo comenzó a contar todo lo que había sucedido ese día: la llegada de Daniel, las alegaciones de paternidad y las insinuaciones de que Clara había ocultado la verdad durante años. Cada palabra salía con dificultad, mientras la ira, la frustración y el miedo lo consumían. Paulo, él apareció de la nada, diciendo que es el padre biológico de los niños. Clara nunca mencionó nada. Yo los crié desde que nacieron. ¿Cómo puede simplemente aparecer y reclamar la paternidad ahora? Rodrigo estaba visiblemente afectado, con las manos temblorosas mientras hablaba. Paulo permaneció en silencio por un momento, asimilando la situación antes de responder. Rodrigo, sé que es una situación extremadamente difícil. Pero lo primero que tenemos que hacer es confirmar los hechos. La única manera de probar o refutar lo que dice es hacer una prueba de ADN. Eso nos dará una base sólida para cualquier acción legal. Rodrigo sacudió la cabeza, rehusándose a aceptar lo que estaba escuchando. Pero yo soy su padre, Paulo. Siempre lo he sido. ¿Cómo puede eso cambiar con una prueba de ADN? Paulo, siempre pragmático, sabía que la verdad biológica no podía ser ignorada.
Rodrigo, la biología puede tener un peso legal, pero hay mucho más en juego aquí. Tienes un vínculo con esos niños. La justicia no mira solo la biología, también toma en cuenta quién los ha cuidado, quién los ha criado, quién ha estado presente. Tenemos ese argumento a nuestro favor, pero primero necesitamos toda la información. Rodrigo asintió lentamente, tratando de procesar la avalancha de sentimientos que lo abrumaba. La idea de que un extraño pudiera reclamar la paternidad de sus hijos era casi insoportable, pero sabía que tenía que actuar con cautela. La prueba de ADN era inevitable y la realidad empezaba a volverse dolorosamente clara. Los días que siguieron fueron una mezcla constante de ansiedad y miedo para Rodrigo. Cada momento que pasaba con Gabriel, Bruno y Cayo parecía estar cargado de un significado diferente. Los observaba jugando, riendo, peleando entre ellos, y el miedo de que todo eso pudiera serle arrebatado crecía cada día más. Finalmente, llegó el día de la verdad. Paulo había organizado una reunión en su despacho para presentar los resultados de la prueba de ADN. Rodrigo sintió el estómago retorcerse mientras se dirigía al lugar, su corazón martillando en su pecho. Nunca había sentido tanto miedo en toda su vida. Cuando llegó, Paulo ya estaba sentado en la mesa, sosteniendo un sobre en las manos. La atmósfera era tensa, y el silencio que reinaba en la sala era casi insoportable. Rodrigo, ya tenemos los resultados, dijo Paulo con un tono serio y cauteloso. Rodrigo sintió como el suelo se abría bajo sus pies. No podía hablar, su garganta estaba cerrada por la ansiedad. Lo único que pudo hacer fue asentir, esperando que lo peor no fuera cierto. Paulo abrió el sobre y respiró hondo antes de hablar. Los resultados confirman lo que Daniel dijo. Él es el padre biológico de los niños. Rodrigo sintió como si el mundo se derrumbara sobre él. Todo a su alrededor se volvió distante, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Sus manos comenzaron a temblar y luchaba por mantener el control. ¿Cómo puede estar pasando esto?, pensó. Con cada segundo, la realidad de la situación se volvía más insoportable. Era como si todas las certezas que tenía sobre su vida le fueran arrebatadas. ¿Qué significa esto ahora? La pregunta salió en un susurro casi inaudible. Paulo lo miró con compasión. Significa que Daniel tiene el derecho legal de reclamar la custodia de los niños si así lo desea. Pero eso no significa que vaya a conseguirla. Tú tienes algo mucho más fuerte que la biología, Rodrigo. Tienes el vínculo emocional, la historia de vida con ellos, y eso es algo que la justicia toma en cuenta. Rodrigo apenas podía procesar lo que estaba escuchando. La idea de perder a sus hijos a manos de un hombre que nunca había estado presente en sus vidas era casi insoportable. Pero entonces, Paulo dijo algo que le dio una nueva perspectiva. Rodrigo, también he hecho algunas investigaciones por mi cuenta, dijo Paulo. Descubrí que Daniel parece estar más interesado en los beneficios económicos que podría obtener con la custodia de los trillizos que en ser un verdadero padre. Rodrigo frunció el ceño, tratando de entender. ¿Qué quieres decir con eso? Daniel está buscando obtener beneficios gubernamentales que podría recibir si obtiene la custodia de los niños. Eso puede ser un arma poderosa en su contra. Si podemos demostrar que lo está haciendo por interés económico y no por amor, tenemos una muy buena oportunidad de ganar esta batalla. Las palabras de Paulo encendieron una llama dentro de Rodrigo. El miedo comenzó a dar paso a la ira y la determinación. No permitiría que Daniel usara a sus hijos para obtener beneficios financieros. Rodrigo se levantó de la silla con los puños apretados y una expresión de pura determinación. Si cree que puede usar a mis hijos, está muy equivocado. Voy a luchar hasta el final, Paulo. No importa lo que pase, no voy a dejar que ese hombre me quite a los niños. Paulo asintió, viendo la chispa de determinación en los ojos de Rodrigo. Entonces lucharemos, Rodrigo. Vamos a usar todas las armas que tenemos. Los días pasaron lentamente desde que se revelaron los resultados de la prueba de ADN.
Rodrigo, ahora completamente inmerso en la preparación para la batalla legal, intentaba seguir su rutina en la tienda y cuidar de los niños, pero el peso de la verdad lo perseguía. Cada vez que miraba a Gabriel, Bruno y Cayo, su corazón se encogía. ¿Cómo podía luchar contra la biología? ¿Cómo podía enfrentar a alguien que afirmaba tener derechos sobre sus hijos? Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Rodrigo no sabía qué esperar al abrir la puerta ese día, pero lo último que imaginaba era encontrar a Clara, la mujer que había desaparecido sin dejar rastro 3 años antes, parada frente a él. Su presencia fue como un choque, una visión que nunca pensó volver a ver. Clara estaba completamente diferente. La mujer vibrante y llena de vida que él había conocido parecía una sombra de sí misma. Estaba delgada, con ojeras profundas y una mirada abatida. Rodrigo sintió una mezcla de ira, añoranza y dolor al verla. Clara, murmuró Rodrigo, incapaz de formular alguna otra palabra. Clara, por su parte, parecía al borde de derrumbarse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz salió temblorosa. Rodrigo, yo, ni siquiera sé cómo empezar. Clara desvió la mirada, incapaz de enfrentarlo. Sé que cometí un error, que te lastimé de maneras que quizás nunca pueda reparar. Debes odiarme. Pero por favor, escúchame. Dame una oportunidad para explicar. Yo necesito contar la verdad. Rodrigo, con el corazón acelerado, permaneció en silencio, esperando que continuara. Quería gritar, quería exigir respuestas, pero algo en la fragilidad de ella lo detuvo. Clara miró al suelo, avergonzada. Después de que nacieron los niños, me perdí. La presión, la responsabilidad. No pude lidiar con ello. Me involucré con drogas, Rodrigo. Me alejé de mí misma, de ustedes. Y en un momento de desesperación, huí. Fui egoísta, débil, y sé que no hay excusa para lo que hice. Las palabras de Clara cortaron a Rodrigo como cuchillos. Sintió una ira creciente, pero al mismo tiempo, el dolor de ella era evidente. Respiró hondo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Rodrigo se quedó en silencio después de escuchar las palabras de Clara. El dolor y el resentimiento que sentía por su desaparición se mezclaban con la compasión al verla tan destrozada. Clara ya no era la mujer que él había conocido, estaba devastada, cargando con el peso de sus propias decisiones y las consecuencias que habían traído. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él seguía queriendo respuestas más claras. ¿Por qué ahora, Clara? ¿Por qué volver ahora después de todo? Preguntó Rodrigo, con la voz temblorosa por la emoción. Clara miró a los trillizos que jugaban en el jardín, las lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que tenía que volver. Cuando me enteré del juicio, supe que no podía seguir en silencio. Daniel no está aquí por los niños. Solo quiere usarlos. Sé quién es, Rodrigo. No está luchando por la custodia por amor. Solo quiere los beneficios financieros que obtendría. Necesito testificar esto en el tribunal. Necesito decir la verdad. Daniel solo estaba intentando usar a sus hijos como peones en un juego financiero, y ahora Clara estaba dispuesta a exponer esa verdad. Nunca había esperado que ella volviera, mucho menos para ayudar, pero su presencia traía una mezcla de esperanza y dolor. Rodrigo, susurró Clara, su voz frágil. Fallé contigo y con los niños. No espero que me perdones, pero puedo intentar arreglar lo que pueda ahora. Necesito testificar por el bien de nuestros hijos. Rodrigo sintió el peso de sus palabras. Sabía que, a pesar de todo, Clara tenía razón sobre Daniel. Pero aceptarla de nuevo en sus vidas, incluso por un breve momento, era una decisión difícil. Aún así, entendía que lo que estaba en juego era más importante que sus sentimientos personales. El día del juicio finalmente llegó, y Rodrigo entró en la sala del tribunal con una mezcla de ansiedad y determinación. Paulo estaba a su lado, como siempre, calmado y concentrado,
mientras que Clara se sentaba al otro lado de la sala, visiblemente nerviosa. Ella no estaba allí para enfrentarse a Rodrigo, sino para testificar contra Daniel, para contar la verdad sobre sus verdaderas intenciones. La sala del tribunal estaba llena, con todas las miradas puestas en Clara cuando fue llamada a declarar. Rodrigo observaba cada movimiento, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de él. Sabía que ese testimonio era crucial. Señora Clara, empezó el abogado de Paulo, ¿es consciente de las alegaciones hechas por Daniel sobre ser el padre biológico de los niños y el motivo por el que estamos aquí hoy? Clara respiró hondo, claramente luchando por mantener la compostura. Sí, estoy consciente, respondió, su voz temblando levemente. Daniel es el padre biológico de los trillizos, pero no está aquí por ellos. Nunca le importaron Gabriel, Bruno o Cayo. Solo quiere usar a mis hijos. La sala quedó en silencio mientras Clara continuaba, su voz ganando firmeza con cada palabra. Daniel quiere la custodia de los niños por los beneficios financieros que podría obtener. Nunca mostró un verdadero interés por ellos. Siempre fue manipulador, siempre buscando algún tipo de ventaja. Y ahora ve a mis hijos como una forma de conseguir eso. Rodrigo sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Clara. A pesar de todo el dolor que ella había causado, en ese momento, sabía que estaba diciendo la verdad. No estaba allí por ella misma, sino por los niños. Clara miró a Rodrigo y luego al juez, sus lágrimas finalmente fluyendo. Fallé como madre. Lo sé. Pero Rodrigo, él es el verdadero padre. Ha cuidado de los niños, los ha amado como si fueran suyos. Es el único padre que conocen. Y si alguien merece ser su padre, ese alguien es Rodrigo. Las palabras de Clara resonaban en la mente de Rodrigo, y no pudo evitar que las lágrimas corrieran por su rostro. El amor que tenía por sus hijos era innegable, y ahora, con Clara testificando a su favor, sentía una esperanza renovada. Paulo, siempre estratégico, observó el impacto que el testimonio de Clara estaba teniendo en el tribunal. Sabía que esas palabras podrían ser decisivas. Clara había admitido sus errores, pero también había mostrado la verdad. Daniel no estaba allí por amor o responsabilidad paterna, sino por sus propios intereses. Rodrigo apenas podía contener la emoción. Aunque la batalla aún estaba lejos de terminar, sabía que ese era un paso importante. Clara había hecho lo correcto, y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sentía que no estaba luchando solo. El tribunal, ahora envuelto en un silencio tenso, estaba enfocado en las próximas palabras de Paulo. Había pasado semanas investigando la vida de Daniel y ahora estaba listo para revelar información que podría cambiar el rumbo del juicio. Su señoría, comenzó Paulo, con una voz calmada pero llena de determinación, me gustaría presentar pruebas cruciales sobre las verdaderas intenciones de Daniel en esta disputa por la custodia de los niños. Rodrigo observaba nervioso mientras Paulo sacaba una pila de documentos que había conseguido después de una extensa investigación. El juez ajustó sus gafas y comenzó a revisar los papeles, su expresión volviéndose más seria a medida que avanzaba en los detalles. Estos documentos, continuó Paulo, prueban que Daniel, después de descubrir la existencia de los trillizos, comenzó a solicitar beneficios gubernamentales en su nombre sin ninguna intención de cuidar de los niños. Planeaba obtener ventajas económicas y no está aquí por un deseo genuino de ser padre. El tribunal comenzó a murmurar, y Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. Era exactamente lo que temía, pero también lo que necesitaba escuchar. Daniel no estaba allí por sus hijos, estaba allí por el dinero. El juez frunció el ceño, claramente incómodo con la revelación. Entonces, ¿me está diciendo que el señor Daniel está intentando usar a estos niños con fines financieros? Paulo asintió. Exactamente, su señoría. Y estas pruebas dejan claro que sus intenciones son meramente económicas y no involucran el bienestar de los niños. Rodrigo miró a Daniel, quien, por primera vez durante el juicio, parecía nervioso. El sudor brillaba en su frente y evitaba la mirada del juez.
Su postura confiada había desaparecido, reemplazada por una expresión de incomodidad. «Señor Daniel», dijo el juez, con un tono severo, «¿es esto verdad?». Daniel intentó hablar, pero las palabras le fallaron. Sabía que estaba acorralado. Rodrigo sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. Por primera vez, veía una salida clara de esa situación. Las mentiras de Daniel estaban siendo expuestas, y con la verdad saliendo a la luz, la justicia finalmente podía prevalecer. El juez suspiró, y después de unos segundos de reflexión, finalmente declaró: «En este tribunal, el bienestar de los niños es la prioridad. Y con base en las pruebas presentadas, está claro que el señor Daniel tiene otros intereses. La custodia continuará con Rodrigo». Rodrigo apenas pudo contener la emoción. Había ganado la batalla más importante de su vida. Sus niños estaban a salvo, y aunque el futuro aún era incierto, sabía que nunca permitiría que alguien los usara para fines egoístas. Clara, sentada en silencio, observaba desde lejos. Rodrigo sintió una mezcla de gratitud y tristeza por ella. Había hecho lo correcto, aunque su camino hasta ese momento había estado lleno de errores. Ahora estaban unidos por algo más grande, el amor por los trillizos. El tribunal había tomado su decisión. Rodrigo ganó la custodia de los trillizos y, al salir de la sala de juicio, una sensación de alivio lo invadió. Pero mientras caminaba hacia afuera, sabía que esa victoria tenía un sabor agridulce. Daniel estaba fuera de sus vidas, pero Clara, a pesar de todo, seguía allí, presente en la vida de los niños, aunque de una manera muy diferente a la que él había imaginado cuando construyeron una vida juntos. Los días que siguieron al juicio trajeron una calma relativa a la casa de Rodrigo, pero Clara seguía en su mente. Después de tanto tiempo desaparecida, parecía decidida a reconectarse con los trillizos. Comenzó a pasar más tiempo con Gabriel, Bruno y Cayo, intentando crear recuerdos que pudieran llenar el vacío de los años en los que estuvo ausente. Rodrigo observaba desde lejos, sin saber exactamente qué sentir. Veía a Clara esforzarse por estar presente en la vida de los niños, y los trillizos, inocentes, comenzaban a aceptar su presencia sin cuestionar el pasado. Todavía eran demasiado jóvenes para entender la complejidad de los problemas que habían separado a sus padres, y para ellos, el regreso de su madre era solo una adición bienvenida a la vida familiar. Pero Rodrigo, al observar a Clara más de cerca, notó algo que le causaba una creciente preocupación. Estaba débil, físicamente deteriorada. Los años de abuso de drogas y la vida errante habían dejado cicatrices profundas, tanto en su cuerpo como en su alma. Rodrigo podía ver la sombra de la mujer que ella había sido, y el impacto de eso era doloroso. Una tarde, cuando los niños estaban en el parque, Clara y Rodrigo finalmente tuvieron una conversación que habían evitado hasta ese momento. Ella estaba sentada en el sofá, visiblemente cansada, y Rodrigo no pudo evitar notar la palidez en su rostro. «Rodrigo, sé que te he causado mucho dolor», dijo Clara, con la voz débil. «Nunca quise que las cosas terminaran así. Me perdí, y el peso de eso me consume cada día. Pero ver a los niños, ver cómo los has cuidado, me da una esperanza que pensé que nunca tendría». Rodrigo se sentó a su lado, sin saber cómo responder. Había tanto que decir, pero sentía que nada de lo que dijera podría cambiar el pasado. «Clara», empezó, respirando hondo. «No sé cómo manejar todo esto. Te fuiste y nos dejaste. Tuve que cuidar a los niños solo, sin respuestas, sin saber si estabas viva o muerta. Y ahora has vuelto, pero no sé cómo hacer que esto funcione». Clara asintió lentamente, las lágrimas llenando sus ojos. «Lo sé. No hay excusa para lo que hice. Y no estoy aquí para pedir perdón. Sé que fallé como madre, y sé que no hay manera de reparar completamente lo que hice. Pero, Rodrigo, estoy muriendo». Las palabras de Clara flotaron en el aire como una confesión silenciosa y devastadora. Rodrigo la miró, atónito, sin saber qué decir. Había sospechado de su fragilidad,
pero escuchar eso en voz alta era abrumador. Tengo una enfermedad degenerativa, continuó Clara, su voz casi en un susurro. Los médicos dijeron que no me queda mucho tiempo. Y es por eso que volví. No podía morir sin ver a los niños una vez más, sin intentar hacer algo bueno antes del final. Rodrigo sintió una mezcla de ira, dolor y compasión. Quería gritar, quería culpar a Clara por todos sus errores y por el sufrimiento que había causado. Pero al verla tan frágil y vulnerable, algo dentro de él se suavizó. No puedo cambiar el pasado, Clara, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Pero prometo que cuidaré de los niños siempre. Ellos se acordarán de ti. Me aseguraré de que sepan que los amabas, a pesar de todo. Clara sonrió débilmente, una expresión de alivio cruzando su rostro. Gracias, Rodrigo. Sé que no merezco tu perdón, pero eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. En los días que siguieron, Clara pasó cada vez más tiempo con los trillizos, y Rodrigo hizo todo lo posible para facilitar esos momentos. Sabía que el final estaba cerca, pero quería que los niños tuvieran buenos recuerdos de su madre, para que cuando se fuera, pudieran recordarla con cariño y amor, y no solo como la mujer que los abandonó. Y luego, en una tranquila mañana, Clara falleció. El funeral fue pequeño y discreto, con pocas personas presentes, además de Rodrigo, los trillizos y algunos parientes lejanos. Había una sensación de paz en el aire, como si Clara hubiera encontrado finalmente la redención en sus momentos finales. Para los niños, la comprensión de lo que había ocurrido aún era limitada, pero Rodrigo sabía que con el tiempo harían preguntas. Y él estaría listo para responderles con honestidad, pero también con compasión. De pie junto a la tumba de Clara, Rodrigo miró a los trillizos que corrían a lo lejos, aún ajenos a la magnitud de la pérdida que acababan de sufrir. Y en ese momento, sintió algo que no esperaba: paz. Clara había encontrado el descanso que tanto buscaba, y aunque su ausencia seguía siendo dolorosa, Rodrigo sabía que él y los niños estarían bien. Después de la muerte de Clara, la vida comenzó lentamente a volver a la normalidad para Rodrigo y los trillizos. Los días seguían estando llenos de la usual agitación de los niños, sus risas y pequeñas peleas llenaban la casa de vida. Pero por más que intentara mantener la rutina, Rodrigo sabía que algo había cambiado profundamente dentro de él. La experiencia de luchar por la custodia de sus hijos y luego perder a Clara lo había transformado de maneras que él aún intentaba entender. Había un nuevo sentido de responsabilidad, una mayor profundidad en su amor por los niños. Cada pequeña victoria de ellos, ya fuera una buena nota en la escuela o una simple partida de fútbol en el patio, era motivo de alegría. Rodrigo sentía una gratitud renovada por la vida, por la familia que había construido y protegido con tanto esfuerzo. Las noches, sin embargo, eran diferentes. Antes, después de acostar a los niños, Rodrigo se sentaba en el sofá mirando las paredes vacías, reflexionando sobre el vacío que Clara había dejado. Pero ahora, en lugar de sentir soledad, sentía una serenidad que antes no conocía. Clara se había ido, pero su legado, de alguna manera, permanecía. Ella le había dado a Rodrigo y a los trillizos algo valioso: la comprensión de que la familia, independientemente de sus fallas e imperfecciones, era lo que realmente importaba. Rodrigo ahora sabía que sus hijos, Gabriel, Bruno y Cayo, estaban a salvo y que él había cumplido su promesa. Sabía que la travesía de criar a 3 niños solo no sería fácil, pero estaba más preparado que nunca. Siempre estaré aquí para ustedes, murmuró, seguro de que, esta vez, era una promesa que nunca rompería. El camino que tenía por delante traería desafíos, pero Rodrigo estaba en paz. Sabía que tenía lo necesario para ser el padre que sus hijos merecían: la fuerza, el amor y la determinación para seguir adelante, ahora más que nunca. Si esta historia sobre el amor más puro, el amor de un padre, te conmovió, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte en los comentarios qué parte del viaje de Rodrigo te emocionó más, me encantaría saberlo.
Y no te olvides, te espero en el próximo video con más historias que inspiran y emocionan. Hasta la próxima.